Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. Le estaba comentando hace un momento a José Ángel que como ya ha llegado mi suegra, pues ya podemos empezar. Bienvenidos a una jornada más de nuestro quinto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Os hago unos anuncios previos que no se me olviden y ya paso a presentar a nuestro ponente y la ponencia de hoy. Tenemos ya abierto, os hemos dejado unos folletos a la entrada y también en los primeros butacas, que ya está abierto el plazo de nuestro también quinto concurso literario para jóvenes entre 14 y 18 años sobre patrimonio industrial, que se llama Pluma de Acero. Animad a vuestros conocidos menores, porque bueno, ahí ponen los premios. Ya sabéis que tenemos 200 euros para el ganador y hay obsequios y 100 euros al segundo, 50 al tercero. Entonces, bueno, esperamos tanta concurrencia como hemos tenido en estas 4 ediciones anteriores que haya en esta quinta. Segundo aviso, aunque aún falta tiempo, nos comunicaron hace poco que la conferencia que tenéis en los trípticos prevista para el 17 de mayo, como sabéis que está cerca ya de elecciones, pues resulta que ese día hace falta para hacer algún acto político aquí. Entonces se va a trasladar al 10 de mayo. Avisaremos más veces. Lo pondremos en todas partes, pero que no será el 17 de mayo, sino el 10 de mayo, que es una conferencia a cargo de Pepe Zamora, que también lo tenemos por aquí. Él ya lo sabe, afortunadamente, entonces esperemos que no haya ningún problema más. Bueno, y también, como viene siendo habitual, tenemos con nosotros a José Ángel Baños, una vez más, que nos va a ofrecer hoy una conferencia titulada Claves para comprender la gerencia. José Ángel es vecino nuestro, de aquí de Puerto de Sagunto, y residente aquí. Tiene 49 años y es socio también de APIPS. Actualmente prepara oposiciones al cuerpo de profesores de educación secundaria. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia en el año 98 y en la conclusión de la licenciatura cursó estudios de posgrado, obteniendo un diploma en Documentación Electrónica en el año 2000 y un segundo diploma en Educación Artística y Museos. También es titulado superior en Integración Social. Además de pertenecer a nuestra asociación, José Ángel está vinculado al Centre de Estudis del Camp de Morvedre, una entidad promotora de estudios en investigación histórica local, en la que ha colaborado bastantes veces y ha colaborado como redactor, autor y coautor de varios artículos de la revista que editan, que se llama Brasal, que seguro que todos conocéis. Entre otros escritos, es coautor de un catálogo de restos materiales relacionados con la guerra civil en el término municipal de Sagunto, que ha sido habitualmente el objeto de las ponencias que nos ha ofrecido hasta ahora. Este catálogo de restos materiales fue publicado en el número 55 de la revista Brasal en el año 2017. Y con relación ya al tema que ha escogido para la conferencia que nos va a ofrecer hoy, José Ángel es autor también del artículo presentado en el número 66 de la revista del Centre de Estudis, la revista Brasal, que se titulaba Claves para comprender la gerencia, la ciudad jardín de los ingenieros de Altos Hornos, un artículo de este año pasado, de 2022. Esperamos que... Él me estuvo contando que provenía de algunos estudios que hizo con algunos compañeros hace ya muchos años y en eso ha seguido investigando y profundizando, y con eso creo que nos va a ofrecer datos muy interesantes sobre la génesis de la ciudad jardín de los Altos Hornos y su evolución hasta hoy. Que hoy, hace un momento también estamos enseñando unas fotos que ya han comenzado las obras de parte al menos de los viales, y bueno, es la última novedad que tenemos. Pues nada más, os dejo otra nota más, que de las notas que había al principio siempre me he dejado alguna. Tenemos una nota más que, como era el otro día, tenemos los cuadernos que hicimos, cuadernos del itinerario didáctico multidisciplinar por el patrimonio industrial. Los socios que aún no tengan su copia, al terminar la conferencia tenemos aquí ejemplares que pasen por detrás y José, el secretario, les apuntará y les dará su copia. Y ahora sí que creo que no me dejo nada más. Y solamente animaros también a que os unáis a nosotros como socios, igual que ya hizo José Ángel. Muchas gracias, os dejo con él. Pues lo primero de todo es daros las gracias por acudir a la cita. Y bueno, aunque ya he hablado de mí, yo creo que tengo que presentarme, pues, bueno, en el plano un poco qué es la gerencia para mí o qué me llevó a interesarme por ella. En los años 90 yo era un estudiante de historia,
Estuve allí por la facultad durante unos años y en aquel momento, pues bueno, paralelamente al desarrollo de los estudios, pues empecé a coleccionar pues, fotografías históricas, todas las publicaciones que entonces ya empezaban a aparecer pues, con relativa abundancia. También aquí en el puerto se estaba gestando pues, un movimiento social pues, muy interesante. Podríamos hablar de la plataforma por la defensa de la gerencia pública y todo aquello pues, bueno, pues, llamó pues, mi atención. Como vecino, pues digamos que estuve un poco al corriente de todo lo que se estaba moviendo en aquel entonces. Como estudiante de historia, les puedo decir que yo estaba preocupado por convertir mis estudios en una tarea práctica, ¿no? En historiografía, pues un punto de reflexión es preguntarnos para qué sirve, ¿no? o cómo se usa. Digamos que después de licenciarme, sobre el año 2000-2002, un antiguo compañero de secundaria, que entonces era estudiante de un máster de restauración en patrimonio, me ofreció la oportunidad para colaborar en un proyecto que tenía que ver pues, con el patrimonio local. Digamos que cogí aquella oportunidad para convertir mis conocimientos en algo práctico, ¿no? La idea consistía en preparar un estudio previo. Un estudio previo en arquitectura consiste en documentar pues, unos edificios históricos, consiste en indagar cuáles son sus orígenes y ahondar en la documentación que pueda existir. Entonces, en aquel momento, presentamos un proyecto a la Fundación Bancaja y obtuvimos pues, un apoyo nominal, ¿no? Y comenzamos a indagar, ¿no? A buscar fotos, planos y demás. Yo me dirigí a la Fundación del Patrimonio Industrial y allí pues, obtuve un conjunto de fotos históricas y un conjunto de planos que iban a ser el origen de un trabajo que tenía que ser, digamos, desarrollado paralelamente a un estudio de campo. Porque la idea era comparar el punto cero o el origen de estas construcciones con su situación, ¿no? Queríamos comparar, digamos, esta situación que ya conocíamos de abandono y bueno, como ya estaba entonces, con su situación original. Este tipo de proyectos, de estudios previos, pues son muy interesantes porque a la hora de intervenir, digamos que los arquitectos que cuentan con toda esta información, pues tienen ventaja a la hora de presupuestar pues, cuáles van a ser los costos de la rehabilitación, ¿no? Tener información sobre el origen a nivel pues, fotográfico nos habla, ¿no? Nos informa de cuál es el estilo, los materiales empleados. Bueno, digamos que es un estudio que yo considero que hoy en día que van a empezar a intervenir, pues se tenía que tener en cuenta, ¿no? Indagar en las fuentes. Comentado esta situación, les diré que aquel proyecto, que era muy interesante, pues por motivos de evolución personal no lo pudimos desarrollar. Pero bueno, desde entonces yo conservo un conjunto de fotografías que, pues bueno, hace unos meses, después de visitar la gerencia día a día, pues decidí abrirlo. ¿Por qué en este momento? Bueno, en un momento determinado pensaba que pues, el debate sobre los usos de gerencia parecía que pues, se estaba apagando, a pesar de que, bueno, sí que hay un interés social. Yo no tenía claro que estos proyectos fueran adelante. Desde el año 17 para acá parece que el tiempo histórico se ha acelerado. En diciembre del año 17 se aprobó un plan director que condicionará el desarrollo futuro de la gerencia. Está firmado por Carmen Gradolí. Es un documento pues, con un gran sentido común, es comprensible, ¿no? Pero digamos que es cercano, se puede entender. Y también hay un estudio de usos que bueno, lo desarrolló el sociólogo Julio Bodí, creo que ya habló por aquí de él. Son documentos a tener en cuenta. A comienzos del año 22 comenzaron las obras de rehabilitación, si no me equivoco, del casino, y ahora mismo pues, parece ser que están comenzando ya las obras en el interior de gerencia. Mi impresión primera, digamos, pues está equivocada. Obviamente sí que hay un interés por desarrollar tareas en gerencia,
pero lo que encuentro que tenemos alguna falla o carencia es saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué usos queremos dar a un jardín que tenemos todos? Me refiero pues, especialmente a los inmuebles, ¿no? En el interior de Gerencia pues, hay 21 unidades residenciales que de momento parece ser la idea es preservarlas para en un futuro pues, darles un uso. Actualmente no sabemos qué vamos a desarrollar en estos edificios. Bueno, después de esta larga presentación me gustaría pues, empezar con una pequeña colección de fotos y bueno, quisiera mostrar cómo nos acercamos a ella, ¿no? Somos vecinos y paseamos, encontramos un acceso que bueno, ya fue intervenido en el año 2010, después de una gestión que se realizó a través de una permuta con la propiedad, se logró abrir el recinto, se obtuvo la propiedad pública, se intervino, se habilitó pues, un paseo, se repavimentó, se prepararon las aceras, los invernales, se repusieron las especies vegetales que fallaban, se han respetado o se respetaron los plátanos de sombra. Este vial, pues bueno, es un vial que conduce hacia pues, el acceso sur, hacia una puerta que también hubo de renovarse. Y bueno, también se intervino en una pequeña zona de jardín justo detrás de lo que son las oficinas generales. Aquí vemos dos palmeras que, bueno, ahora mismo ya no están. Este verano pues, fueron taladas. Creo que tenían un problema con el picudo. Y bueno, digamos que la situación pues, va modificándose. También se intervino sobre pues, un detalle que se encuentra pues, al final de este vial, que es la fuente de Boca. A mí me llama la atención porque vemos como un detalle pues, curvilíneo, ¿no? que está presente también en las fachadas de los chalés del fondo. Se repite, hay una unidad estética en el entorno que se ha preservado. Y bueno, también si seguimos paseando y tenemos curiosidad, vemos pues, que algunos de los viales transversales que están cortados, de momento no podemos deambular por ellos, pues comunican con calles del exterior. Este en concreto conecta con la calle San Pedro. También pues, apreciamos que se ha intervenido de alguna manera para preservar un tanto la imagen, ¿no? Una escuela de taller estuvo trabajando en el área, reparó algunos porches, hicieron trabajos de pintura, también se cerraron los vanos, puertas y ventanas para bueno, garantizar la seguridad y que pues, nadie se colara en el interior. Vemos también que hay un cercado, ese cercado pues, se mantiene de momento. Y bueno, este podría ser una primera introducción, ¿no? Una manera pues, bueno, de andar por casa, de ver, ¿no? qué hay de disponible de Gerencia en este momento. Otra manera, que sería como lo haría un historiador, sería en la indagación de fuentes. Para preparar cualquier escrito, como el trabajo que presenté para Brasal, pues bueno, tuve que revisar fuentes historiográficas, leímos todas las fichas disponibles de catálogos de protección, acudimos a archivo, a fuentes pues, fotográficas, vaciamos noticias de prensa local, revisamos también los comunicados del gabinete de prensa, leímos proyectos y planes de intervención oficial. Comentaba el plan director, que es del año 17, pero además de estos planes que están aprobados, pues resulta que hay un montón de gente, alumnos, pues estudiantes de máster o de licenciatura, que desarrollan trabajos y bueno, quedan en bases de datos, no son publicados, pero están ahí. Me refiero en concreto, pues por ejemplo, a la base de datos de la Universidad Politécnica, que contiene numerosos trabajos de fin de grado que la verdad algunos pues valen la pena. Otra manera de comprender la gerencia sería acudir a la fuente oral, que es exactamente lo que a mí me gustaría
cuando yo dejara de hablar, que ustedes tomaran la palabra y que comentaran, que hablaran de sus historias, ¿no? Su relación con estos inmuebles, sus vivencias. A mí personalmente me vale tanto la experiencia de la empleada que cubría servicios de asistencia como la persona que tuvo la fortuna de residir. Todos los testimonios que seamos capaces de aportar pues ayudarán a dar un sentido. En relación a la gerencia, pues siempre pues, pienso que tenemos, o se ha marcado mucho el discurso de la segregación, pues bueno, de la oposición de clases. Yo creo que es el momento de empezar a hablar en conjunto, porque la gerencia tiene que ser un proyecto colectivo para todos, y a la hora de indagar y sobre todo a la hora de proyectar, creo que tenemos que superar determinadas visiones pues, antagónicas, aunque es cierto que este antagonismo o que esta segregación de la clase social sobre el espacio pues se ha dado. Bueno, en la foto que tiene una definición no demasiado correcta, es una foto clásica que ilustra el catálogo con el que la empresa acudió a la Exposición Universal del año 29. Aquí ya vemos, es una foto más o menos del año 1928. En un primer plano se ven utensilios de obra, las obras están ahí. Gerencia no se ha concluido todavía en ese año 28. Vemos dos chalés que están prácticamente cubiertos por la vegetación, por la hiedra. Y al fondo a la derecha vemos bueno, los primeros pareados que se construyeron justo detrás del casino. Como decía, el tiempo histórico a veces parece que se acelera, ¿no? Desde el año 17 hasta la actualidad, pues yo he podido constatar que nuevamente pues, han aparecido proyectos, ¿no? Ya se están sustanciando ideas, ¿no? sobre el entorno. Le comentaba el plan director de Campbell Gradoli que se aprobó en enero del año 17. En enero del año 22 ya dieron comienzo las obras de restauración del casino. Previamente se había intervenido sobre las cubiertas. Tenemos también desde noviembre un proyecto presentado por nuestro alcalde para convertir lo que era el antiguo economato en el centro de atención especializada para mayores. Y ahora mismo, pues como ya he comentado, están dando comienzo las obras de adecuación de la primera parte de los jardines y tienen un presupuesto de 2.200.000 largos. Es decir, sí que hay un interés en recuperar el entorno. Y bueno, esta foto a mí pues me gusta mucho, ¿no? Es un recorte de una maqueta que se elaboró, creo, en los años 60 con materiales humildes, con cartulina. Es una de las mejores piezas que supongo tendrá en nuestro próximo Museo Arqueológico Industrial. Y bueno, considero que para ver lo que es gerencia en su conjunto, pues es necesario ampliar la escala. De esta manera podemos ver pues, todos los edificios de un golpe, ¿no? También en la foto podemos ver los chalés azules a la derecha, que no forman parte del conjunto, pero bueno, es el inmediato, ¿no? El referente inmediato. Gerencia ahora mismo es un espacio dotacional, es un jardín de unos 46.000, bueno, 300 y bueno, muchos metros cuadrados. Disculpad. Bueno, como veis, pues bueno, se vertebra por unas avenidas que son transversales a la avenida 9 de Octubre, con la cual limita por el norte. Tenemos en la parte derecha el límite oeste, que es la avenida Jerónimo Roure. En la parte de atrás, en la maqueta, es visible todavía las vías de tren. Hoy en día está la avenida Adolfo Suárez, y en la zona del este, hacia la zona marítima, pues tenemos la iglesia de Begoña, y ya sería el conjunto de la Alameda. Un elemento pues, a destacar, que bueno, hablábamos antes de la segregación y la separación del entorno con el resto del pueblo, es el muro. El muro que discurre cerrando, digamos, la avenida 9 de Octubre. No obstante,
sí que existe continuidad con el resto de la trama urbana. Como ya comentaba antes, hay viales transversales que continúan el desarrollo de la calle San Pedro hacia la Alameda, o el vial principal que bueno, comunica el acceso de Gerencia con la calle Vicente Andrés Estellés. Luego, también hemos de decir que a nivel de parcela, las islas de construcción pues son similares tanto en el interior de la Gerencia como en el exterior, en el resto del pueblo. Entonces, sí que hay cierta voluntad de integración a pesar de esa separación, ¿no?, marcada por el muro. Este muro de cierre para mí es importante remarcar que ya en la intervención que se hizo en el año 2010, cuando se abrió, se rebajó su altura para un poco evitar, ¿no?, que el espacio pues siguiera, digamos, manteniendo pues, una estructura tan cerrada. Bueno, en primer plano hay una serie de edificios que fueron los edificios que la empresa necesitó para sus servicios de administración, para dar habitación y para dar servicios asistenciales, ¿no? Tenemos en la parte izquierda, creo que no se ve, se ha cortado lo que sería el primer edificio, la casa del Marino, que fue construida, la primitiva COPE, que fue construida en el año 18. Tenemos el Casino Gerencia, que originalmente pues, fue un edificio de representación, las oficinas y luego una ampliación de estas oficinas. En un segundo término tenemos ya las viviendas, viviendas que fueron construidas y preparadas para la élite administrativa y técnica de la empresa. Existen al menos 7 tipos diferentes. Las primeras en ser construidas están justo detrás de las oficinas. Tienen digamos un cuerpo tripartito con la parte central más elevada, con la cubierta a 2 aguas, y los cuerpos laterales tienen la cubierta distribuida a 4 aguas. En una segunda línea hay dos edificios de estructura cuadrada, cubierta a 2 aguas, y en la parte izquierda tenemos los pareados, ¿no? Estos pareados pues, se distinguen porque tienen un frontón curvilíneo que les da una imagen un tanto más estilizada. Luego, al fondo, digamos la línea de construcciones más cercanas a las vías, tenemos a ambos lados del vial transversal 2 grupos de pareados 4x4. Estos ya fueron construidos en el año 28 y junto a esta última línea hay un edificio más que se encuentra aislado y que no he podido documentarlo, no he encontrado planos, no tenemos referencias ni siquiera en las memorias anuales de la empresa. Pero bueno, vienen a datar pues, desde el año 21 hasta el año 28. Esta sería, digamos, la gerencia original. Luego, en un segundo momento de desarrollo, que vendría a corresponder con los años 50, se construyeron o se hicieron reformas de importancia en lo que fue la Casa del Marino. La COPE como la conocemos actualmente, pues tiene una disposición que viene del año 54. En el año 52 tengo entendido que se hizo la ampliación de las oficinas generales. De esta época también pues, son los chalés azules. Y hay cuatro unidades residenciales más, es decir, hay los chalés que están más cercanos hacia la zona este, pues son de esta época de desarrollo, de comienzo de los años 50 hasta los años 60. Ese sería el conjunto de gerencia. Bueno, me gustaría empezar a ver ahora unas fotos pues, de contenido histórico. Esta es la casa gerencia. La foto pues es prácticamente del primer momento. Viene de un archivo de patrimonio histórico nacional, fue tomada por un fotógrafo que se llama Gómez Moreno. Y bueno, como saben, el edificio de gerencia ha tenido pues, 2 vidas. Nosotros
ya lo hemos conocido como casino, pero previamente pues era, digamos, una casa de representación que daba también alojamiento a ingenieros solteros, y al mismo Sota cuando venía aquí. Me llama la atención en la parte inferior de la imagen como todavía en el suelo se ven surcos, ¿no? La tierra es tierra de cultivo, ¿no? Tierra de secano, y todavía es evidente a este lado de la carretera. Otro elemento que me llama la atención son las escaleras de acceso. Si se dan una vuelta verán que en la esquina de entrada al casino pues hay una escalera de tipo pues, como un abanico, como circular. La escalera original tenía este aspecto. Luego otra cosa que me llama la atención, detrás de la imagen está esos chalets pareados que, bueno, comentábamos que tienen actualmente un frontón pues como curvilíneo, ¿no? Originalmente muestran una techumbre a dos aguas. Quiero decir que con estos detalles pues, la gerencia, todos sus edificios han pasado por una historia, se han ido transformando, se han ido adecuando, a veces por cambios sencillos del gusto estético, por necesidades de quienes ahí habitaron o por circunstancias que desconocemos. Pero es importante indagar en las fuentes para comprender todos esos cambios, porque algunos pueden ser estructurales, no solamente estéticos. Aquí tenemos pues una imagen que fue tomada a la vez que se tomó la foto anterior. Pueden ver que hay un grupo de personas en el acceso de las oficinas, incluso se ve un automóvil y el chofer del automóvil que está esperando a que la gente decida a ir al coche. A mí me gusta mucho esta imagen y, bueno, me gustaría recordar a alguien que fue importante para la empresa, el abogado local, Fausto Caruana, porque, bueno, hay alguna anécdota. Bueno, sabemos que los terrenos sobre los que se construyó toda la gerencia pertenecían a la familia de los Caruana. Este hombre pues, fue empleado por la empresa, aunque no tenía obligación de cumplir con un horario. Era el abogado de la empresa y a la vez fue el enlace de la empresa con la élite local. Y lo comento porque ahora que vemos ese grupo de personas que están en el acceso principal, esto lo cuenta Buenaventura, que él tenía la costumbre de sentarse en esas escaleras, porque parece ser, cuando era niño, se sentaba a la sombra de un algarrobo que existía en ese mismo lugar. Bueno, eso es una anécdota. Esta otra imagen es una vista de la misma época, hablamos de más o menos el año 24, 25 aproximadamente, de los chalets pues, de más antigüedad, ¿no? Esas sombras pues, son los fotógrafos, los imagino a una hora del atardecer con una cámara, con un trípode bastante evidente, un grupo de 3 personas y bueno, esta es la imagen de la fachada que mira hacia Valencia. Al fondo estaría la oficina y la casa gerencia. Con esta imagen pues vemos con claridad cómo fueron, ¿no? ¿Qué estructura tenían en su origen, ¿no? los primeros chalets. Como comentaba, hay un chalet que tiene, digamos, la estructura a tres cuerpos con techumbre a 2 aguas. Los 2 centrales pues, tienen una estructura pues, más cúbica, pues, que recuerda a este tipo de villas, pues, tal vez montañesas, neovascas, y esa estructura es la que predominó aquí en la construcción, ¿no? Luego tenemos esos chalets pareados, bueno, que como comentaba, hoy en día los veríamos con una imagen bastante diferente. Esto de aquí, pues bueno, es un dibujo propio. Después de ver estas fotos, pues bueno, es una manera de objetivar, ¿no? lo que vemos. Quería comentarles, por ejemplo, el edificio del centro. Actualmente, si fuéramos a verlo, veríamos que
donde está este porche o este balcón en la zona central, hoy en día lo que podemos ver es un arco ojival, ¿vale? Ese arco ojival, pues, que le da todavía más personalidad. No es original, no sé exactamente cuándo se reformó, pero no corresponde a la imagen original del edificio. Sí que sé que hubo un proyecto de reforma. Bueno, esta casa, si no me equivoco, era la casa del director gerente. Fue sometido a un proyecto de reforma y en el proyecto yo pude ver un plano que incluía un torreón. El torreón nunca fue construido, pero el arco ojival es visible. El edificio de la derecha, pues bueno, es el pareado, ¿no?, que les comento. Como ven, no hay una estructura curvilínea en el frontón, que es de lo que hoy en día pues presume. Bueno, esto es otra vista de los mismos edificios, solamente que está tomada desde el este. Vemos a la parte derecha pues el casino Casa Gerencia y a la parte izquierda del vial pues los pareados que acabamos de ver. Esto sería un recorte de un plano del año 26, donde pues bueno, se ve la estructura de esa gerencia primitiva. Los hemos visto en foto, los hemos visto en maqueta y ahora los vemos en un plano. Es un plano general de las instalaciones que he recortado para resaltar tanto la zona de gerencia como el barrio obrero. El barrio obrero vendría a ser como la otra cara de la moneda, ¿no?, del proyecto constructivo de la empresa de Sota a partir del año 17. Gracias a las memorias de empresa podemos ver cómo, digamos, fue creciendo. Las primeras casas del barrio obrero son del año 18 y estas pues van creciendo por manzanas hasta el año 25. En el año 25 se detiene su construcción. Para entonces hay 115 viviendas, si no me equivoco. Y en las memorias se dice que el objeto de la construcción de estas casas para los obreros no es dotar a cada obrero de una vivienda, sino de aumentar la oferta para incidir sobre los precios. Objetivo que dice la gerencia de la empresa que ya había conseguido. Esta otra imagen, bueno, representa prácticamente la misma información, pero forma parte de, bueno, es un recorte del Plan General de Urbanización del arquitecto municipal, Ángel Romaní. Ángel Romaní fue contratado por el Ayuntamiento de Sagunto a comienzos de los años 20 para que hiciera el primer plan de desarrollo y planificación de las calles. Para el puerto de Sagunto tuvo que esperar hasta el año 28 para contar con un plan de alineaciones. Para entonces, para cuando se desarrolla este plano, la empresa ya ha empezado a construir unas viviendas en hilera que no han sido representadas, pero ya son de ese momento. Bueno, esta foto se sale un poco de pauta. Como les ha dicho pues, antes mi presentador, bueno, yo soy bastante aficionado al tema de la guerra civil y estas cosas. Y bueno, hemos estado tocando pues, mucha información que hace referencia al conflicto. Desde el año 2005-2006 llevamos trabajando bastante lo que son las fotografías aéreas desarrolladas por quienes, por desgracia, por la llaman la población. Esta foto corresponde, si no recuerdo mal, a febrero del año 38. Esas nubes, esa polvadera que se ve más o menos en todo el casco urbano del puerto, y también a gerencia son las detonaciones de unas bombas de 100 kilogramos de carga explosiva. ¿Cómo interpretamos esta imagen? Yo pienso que estos aviadores utilizaban las vías férreas como una guía, ¿no?, para su vuelo, y que lanzaban las bombas siguiendo esta línea de observación. En concreto, en la gerencia se ve una nube, ¿no?, es decir, se ha producido una detonación.
En concreto, el lugar donde parece haber estallado una de estas bombas sería el jardincito que hay justo detrás de las oficinas. ¿Por qué pongo esta foto? Bueno, un informe que hay del año 39 en el Archivo Municipal de Sagunto menciona, bueno, digamos que hace una cuantificación de los daños provocados por la aviación en toda la población, y menciona que 2 chalets se han visto severamente dañados. Y bueno, sabiendo pues esta información, que fue escrita por el arquitecto municipal Ángel Romaní, pues bueno, me decidí a ver un poco las fotos con lupa, a ver si encontraba pues una evidencia fotográfica. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, que la gerencia también fue dañada por estos bombardeos que afectaron a toda la población. En concreto, esos chalets, que no dice qué chalets son los más afectados, yo pienso que son los que hay inmediatamente detrás de las oficinas. ¿Cómo sé que son estos? Bueno, en relación a los dibujos que ya os he enseñado de su estructura original y cómo los podemos ver hoy en día, hay un cambio de orientación de las cubiertas. Esto es una reforma importante a nivel estructural. Y bueno, esta foto vendría a ser una de estas evidencias. Luego, pues también podemos preguntarnos, ¿no?, por cómo son estas casas, ¿no?, cómo fueron construidas, qué materiales se emplearon, cuáles fueron las técnicas. En la diapositiva es una fotocopia de un plano del catálogo de protección, como se puede leer. Este catálogo se redactó en el año 92 como consecuencia del nuevo plan de ordenación urbanística de aquel año. Es una paradoja, pero ese plan de ordenación iba a consentir la construcción de 240 viviendas en el entorno de gerencia. Pero, por otro lado, daba protección, o por lo menos nominal, a todas las construcciones existentes. Hasta ese momento, si nos retrotraemos a finales de los años 80, desde el Departamento de Urbanismo, aquí en el Ayuntamiento, pues se llegó a especular con el derribo total de los chalets o con la preservación de solamente uno. El plan de ordenación del año 92, que quería, parece ser, compatibilizar la construcción de esas viviendas con la preservación de los chalets, pero había una víctima, ¿no? La víctima pues iba a ser el edificio de la COPE. En el edificio de la COPE se iban a construir viviendas en altura, en la campa que hay más al sur de todo el área, pues se iban a hacer adosados, también en unas parcelas que hay ya cercanas a lo que es la Alameda. De haberse, digamos, llevado a la práctica aquel plan de ordenación, pues se hubiera alterado, digamos, bueno, la zona hubiera variado en relación a lo que tenemos hoy en día. Se hubiera densificado, hubiéramos perdido superficie ajardinada y, bueno, el desastre hubiera sido completo. Bueno, ahora tenemos una serie de imágenes que, bueno, hablan por sí mismas. Muestran la construcción de una de las últimas viviendas. El edificio del fondo es lo que conocemos como COPE, pero con su forma anterior. Tiene la forma de la Casa del Marino. Esto nos dice que es anterior al año 54, cuando se produjo la gran reforma de la COPE. Entonces, esta imagen viene a ser, pues ya le digo, del año 51, 52. Bueno, podemos ver toda una serie constructiva. Estas fotos, digamos que había una persona dentro de la empresa que se llama Rodríguez Velo, que se encargaba de hacer fotos seriadas. Trabajaba directamente para la gerencia, para la dirección. De esta manera, el director, si quería saber cuál era el ritmo de las obras, solo tenía que ver las fotos de Rodríguez, que trabajaba directamente para él. Para una persona que tenga interés en saber de técnicas constructivas, yo creo que son una fuente pues esencial. En principio, en los años 50 no se trabaja de una manera muy diferente a cómo se hicieron los chalets en los años 20.
Hay una cimentación en zapata corrida que sobresale unos centímetros del suelo, esta se llama mampostería, se trabaja con ladrillo, con tabiquería en ladrillo macizo. No se ven pilares, es curioso. Luego esto quiere decir que los muros son sustentantes, son muy robustos estos muros. Y bueno, vamos a ver la serie. En principio ahora no van a distinguir qué chalet es el que estamos hablando, pero conforme vaya avanzando la obra verán una serie de elementos pues, muy pintorescos. Pues ahora ya tenemos claro qué casa es, ¿no? Esta casa es la más, por así decirlo, artística, ¿no? Tiene detalles pues, eclécticos, unas columnas salomónicas en esos ventanales geminados, tiene una columna toscana en un balcón, elementos que refuerzan pues este valor que tiende hacia el eclecticismo, ¿no? Porque reúne elementos que parecen por un lado barrocos, por otro renacentistas. Pero bueno, aquí vamos viendo. Supongo que reconocerán que se trata del chalet o la villa que está más cerca del entorno de la Alameda. Hoy en día, si comparáramos estas imágenes con el estado actual, pues bueno, la verdad es que da bastante pena porque el daño estructural que ya padece este edificio es importante. Bueno, y aquí tenemos una visión, una toma de la parte posterior. Los chalets así con este frontón, como ya cuento, curvilíneos, son los dispuestos en hilera. El edificio que parece aislado y que tiene un color como más oscuro. Según tengo algún testimonio, se me ha dicho que bueno, ahí vivía el responsable de seguridad. Es un chalet que es curioso porque está como desalineado en relación a los restantes y no he encontrado documentación que justifique esta desalineación. Pero bueno, pensamos que fue construido inmediatamente posterior a los lineales. Bueno, esta es una toma ya desde el parque de Arbolado. Quería comentar que bueno, el parque de Arbolado triplica la superficie ajardinada de Gerencia. El otro día lo comentábamos en la radio, tenemos una masa, una superficie ajardinada que, bueno, dentro de lo que es la estructura general de fábrica y de lo que es el poblado, servía como una especie de bisagra, como una transición. Y su sentido yo entiendo que venía a hacer como de pantalla, más que contra la polución, contra los ruidos que pudiera generar fábrica. Esta masa de arbolado haría de Gerencia pues, un entorno privilegiado. Antes lo comentábamos también, un día de verano, si tú vas caminando por la avenida y te ocultas, por así decirlo, te escondes en el vial de Gerencia o vas por este arbolado, notas este confort climático, notas una mejoría, ¿no? Y pienso, y el otro día lo dije en voz alta, puede ser arriesgado, pero es que realmente aquí tenemos un modelo de gestión medioambiental positiva. Es decir, la industria, además de generar mucha polución, porque es cierto, nuestra industria pues es, bueno, el carbón y el acero no son precisamente unas industrias limpias, pero también tenía un proyecto medioambiental que hoy en día ya quisiéramos para otras empresas, tener un impacto positivo sobre el espacio, como es este bonito parque de arbolado que yo creo que no lo tratamos adecuadamente, pero deberíamos de recuperarlo. El elemento circular que se ve ahí en el centro de la plaza, creo que se le llamaba la Fuente de las Ranas. Yo no lo he llegado a conocer. Bueno, he tenido algunos problemas con el formato de las imágenes, he perdido algunas, pero bueno, vamos a comentar un poquito las restantes y luego me gustaría dar paso a que pues, fueran ustedes los que hablaran.
son muchos. Estoy seguro que entre todos pueden aportar valoraciones y comentarios a lo que yo ya he dicho, que son informaciones disponibles para todos. Este es el vial principal de gerencia. No vemos ninguna persona caminando, luego entendemos que la foto se realizaría en horario laboral. Creo que es una imagen pues más o menos de los años 60. El entorno se ve, vamos, estupendo. La empresa contaba con una plantilla de hasta 50 jardineros. Esto se dice pronto. O sea, 50 personas que hacían una labor, entre comillas, improductiva. Improductiva en cuanto a los beneficios directamente económicos, ¿no? O sea, la empresa valoraba esto, ¿no? Aquí es el mismo vial central. El edificio de la derecha es el casino. Este es uno de los viales transversales. Es una foto que, como vemos, los plátanos de sombra ya no tienen hojas. Es una imagen de otoño, muy hermosa igualmente. Y bueno, para terminar, quiero mostrar pues, una imagen de las oficinas, ¿no? Cubierta completamente de hiedra. Bueno, luego puedo poner un poco más, pero me gustaría que fueran ustedes los que tomaran ahora la palabra. Llevo, parece mentira, ya 40 minutos hablando y bueno, quisiera pasarles el micrófono. ¿Alguien quiere hablar? Que levante la mano, por favor. ¿Preguntar algo? Vale preguntar, vale expresar opinión. Cualquier argumento es válido. A mí me gustaría, sobre todo, pues reflexiones personales. Y sobre todo, si he decidido hablar, es porque me gustaría de alguna manera pues, perfilar qué queremos hacer con la gerencia de cara al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer con ella? Es evidente que tenemos un jardín hermosísimo, un espacio donde pues, bueno, nos podemos sentir muy cómodos. Yo al menos me siento muy cómodo disfrutando de estas sombras, de los bancos que ya existen. Pero podemos todavía mejorarlo y espero que así se haga. Pero también espero que seamos capaces de desarrollar pues, unos planes adecuados al entorno, ¿no? Desde los años 90 se habla de gerencia como un espacio de generación pues, de proyectos artísticos. A mí gerencia me sirvió, pues bueno, fue estimulante, ¿no? A la hora de desarrollar un método de trabajo, un estudio de campo, ¿no? No sé, cada cual tiene una vivencia. Yo entiendo que para los estudiantes de arquitectura, gerencia es un espacio de estudio. No sé, es un laboratorio de ideas. Sí, por fin va el micro que hemos venido ahora aquí. Vamos a ver, dos cosas que quería comentar. Primero, mi manía, que lo que me llama Alfredo y yo soy también de APIS, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo. Las casas de la compañía, el mal llamado barrio obrero, eran las casas de la compañía. Se llama así porque yo viví allí. ¿Tú dónde vives? Pues las casas de la compañía, en la calle... Y luego se vendió, en el 84 se liquidó con todo el patrimonio y se vendió a los propietarios. En el caso de mi abuela, que era la que tenía un inquilino, que teníamos de alquiler, que pagaban, pero recordar, 17 pesos al mes, además. Se liquidó y se vendió por la organización. Pero aparece uno de los chalés, una de las casas aquellas, que se titula Centro Cultural Barrio Obrero. De ella aparece Barrio Obrero. Y aparece también ahí en el plano del año 28 que hace Romaní, con el Barrio Obrero, que era una esquinita. Entonces, alguien lo vio muy posteriormente, claro, porque antes no lo veíamos nadie, y de ahí se quedó Barrio Obrero, pero nunca lo llamamos Barrio Obrero los que vivíamos ahí. No tenía sentido sociológico en aquella época, éramos todos. ¿Vale? Entonces, a ver si ya los conferencistas, por favor, ya intentemos completar esa idea. Casa de la compañía. Es de Mario, lo digo siempre, a ver si ya por fin ha quedado. Y dos, me parece que todo lo que has explicado me queda una duda, digamos, una pregunta de gran interés para mí, y es el tema de los usos que hay que debatir. Primero, lo dejamos como hasta que segunda,
2, le damos un uso. ¿Cuál es el uso? ¿Qué usos? La investigadora que te ha citado anteriormente ha hecho un catálogo de usos. Me gustaría que nos explicases sintéticamente qué usos se previeron hacer. Vale, a nivel de documento oficial, y lo digo porque fue aprobado en pleno a comienzo del año 17, un sociólogo que, bueno, ya ha pasado por estas charlas, hizo una encuesta, ¿vale? Esta encuesta se pasó a las asociaciones y hay un inventario de, digamos, argumentos, ¿no? Es curioso porque, digamos que la mayor parte de nosotros aportamos las mismas ideas, pues y se puede decir, se repiten, ¿no? Por ejemplo, la gerencia, pues ahora, por ejemplo, que está de actualidad, ¿no? Hacemos o han conectado la vía churra con la vía verde de ojos negros, pues bueno, ya se dice en ese plan de usos que en la gerencia se podría poner un centro de interpretación, ¿vale? De esta vía verde. Por ejemplo, yo creo que es uno de los usos que podría ser razonable. Este documento lo puedes leerlo, es decir, es un documento público y aprobado en pleno. Además de esta argumentación, pues bueno, tenemos un jardín botánico, ¿no? Se apuesta también, o es una de las ideas, de realizar rutas medioambientales, realizar un catálogo de especies. Es decir, los usos de la gerencia son múltiples, ¿vale? Aunque se pretende, desde ese documento, que recoge una tradición que viene atrás desde la plataforma de la gerencia pública, de convertir gerencia en una especie de centro de creación artística y cultural que nos vertebre a nivel simbólico como pueblo. Y luego hay concreciones. Y básicamente pues damos casi siempre las mismas: realizar un catálogo de especies. Si, digamos, la sociedad demanda, incluso se habla de generar huertos urbanos en su interior. Se apuesta también por rutas, pues, patrimoniales y bueno, digamos, todo tipo de actividades culturales. Y sin llegar a concretar, ¿vale? Pero se apuesta por una serie de proyectos o de ideas. Y digamos que tenemos que ser nosotros los que acabemos de determinar, porque no se cierra. O sea, este documento no llega a cerrar un proyecto único, no llega a definirlo. Pero tenemos que ser nosotros, ¿no? Con ese tipo de diálogos, los que apostemos y los que le digamos a la administración qué queremos hacer, pues con esas 21 residencias. En el plan director de Carmel Gradolí apuesta por dedicarlas en un futuro, no ahora, porque desde luego no hay presupuesto para abordarlo, pero Carmel apuesta por un uso residencial, de alguna manera. Son viviendas que, bueno, pueden ser de gran utilidad para, bueno, residencias de mayores, para alojamiento de jóvenes, pero sobre todo, ya que su origen es un residencial, Carmel es partidario de continuar con un uso similar con el cual fueron creadas, porque a nivel de proyecto, digamos que están como predeterminadas a ser viviendas. Desde luego se pueden convertir en oficinas, pero no serían, digamos, máquinas eficientes como oficinas. Realmente las casas sería conveniente que fueran, digamos, orientadas a unidades residenciales para jóvenes, para mayores, aunque se ha hablado en algún momento de que pudieran albergar algún tipo de oficina municipal. Bueno. Yo quería preguntar comentar una cosa. Lo de la vía verde está muy bien, pero lo que es inaudito, que la vía verde en principio era porque lo que venía de Ojos Negros, por lo que venía de Ojos Negros, y resulta que se ha quedado en Sagunto, no aquí en el puerto. No. Incluso, entonces, yo me parece muy bien que lo de que sea el Trento, pero es que tenía que haber llegado aquí al puerto. Bueno, yo me he enterado esta mañana, o me enteré ayer. La vía verde no se queda en Sagunto. La vía verde lo que hace es conectar con la Churra y se va hasta Valencia.
yo entiendo que deberíamos de alguna manera presionar todos para que esta vía verde acabe en el mar, o que por lo menos llegue a gerencia, porque ahí estaba la estación terminal del ferrocarril, y porque es coherente. Ese es un proyecto. Tiene lógica, pero no sé el ayuntamiento, ¿qué pasa? Que como llega el segundo se ha quedado ya para eso y va para allá. A ver, Hacia Puzol y eso. son proyectos que no dependen del ayuntamiento. O sea, cuando hablamos de una vía verde, es que la vía verde atraviesa diferentes provincias, viene de Teruel, atraviesa diferentes municipios. Sí que es verdad que el ayuntamiento, yo entiendo que tiene una responsabilidad, porque tenemos un alcalde que debe presionar ante los gerentes de esta vía, y entiendo que en algún momento pues, esta vía tiene que llegar a nuestra localidad. Dependerá de nosotros hacernos oír. Yo estoy con usted, esa vía verde tiene que llegar a casa. Es que yo veo una pasividad por parte del ayuntamiento de Sagunto, que bueno, si fuera la inversa esto no pasaría, que es la rabia que tenemos y es luego lo que pasa, el mal ambiente que se genera por causa de esas cosas. Yo le doy la razón, pero a medias. A continuación. Hola, buenas tardes. Yo estaba viendo las fotografías tan bonitas que han salido de los jardines anexos a la gerencia, y hablando del uso que se va a dar a esas cosas, veo que parte de esos jardines se ha puesto unos paelleros, que para mí me parece estupendo, que la gente disfrute. Pero primero pido que se monten unos aseos en donde la gente pueda hacer sus necesidades, y luego que se cuiden un poco más. Esa es mi cosa. Y hay que tener mucho cuidado en las cosas que se usan, que al menos se puedan usar como Dios manda. Nada más. Yo insisto en lo que ha dicho la vecina referente al tema de la vía verde. Es un ejemplo en relación a lo que tú nos estás pidiendo a nosotros opiniones y motivos o a qué causas se debe orientar la rehabilitación de la gerencia, y nos estás pidiendo opiniones y lo agradecemos. Pero debes tener en cuenta que la mayoría de aquí lo que pensamos es que nuestras opiniones no valen para nada. Lo siento mucho. Tú has dicho que estás de acuerdo en un 50%. Yo estoy en un 100% de acuerdo con ella. Es decir, ¿por qué la vía verde que han destinado este año, acaban de destinar un montón de millones, la conectan con la churra, que me parece perfectamente, pero no termina en el sitio correcto, que era el objetivo de esa vía verde, era el puerto, no era terminarse donde se termina? Al igual que eso ocurre con todo lo demás. ¿Qué ocurrió con el CEAM la COPE? La COPE, se ve que hubieron movimientos asociativos de vecinos del puerto que deseaban hacer algo mejor para los jubilados, porque lo que hay es una porquería, vamos, de hace un montón de años. No, es pequeño, no hay espacio para todos, y entonces hubo un movimiento en donde los políticos se aprovecharon y dijeron: no, este tema, esto es un CEA, lo vamos a hacer nosotros, y ya estamos habituados aquí, que aquí no hacen nada de lo que quieren los vecinos. Entonces, vale, te podemos dar ideas, pero que sabemos que no sirven para nada. Por eso pienso yo que la gente no va a soltar aquí, no sé, vamos, no van a salir muchas ideas. Aparte de la brillante de Pepe Zamora, que es muy buena, no van a salir muchas más, vamos. Bueno, yo quiero ser optimista. Yo quiero ser optimista, porque si pensamos que todo está mal, y ya le digo que hay motivos para estar enfadado, o sea, yo llevo viviendo el patrimonio industrial 30 años ya. Yo en los años 90 ya estaba hablando de patrimonio, o escuchando, leyendo, y creíamos en una regeneración patrimonial que se aplaza. En fin, a ver, yo le doy la razón en el sentido que tiene motivos para discrepar, pero también he de decir que esta regeneración patrimonial es más lenta de lo que quisiéramos, pero ¿no? Sí,
¿vale? 40 años es un poco lento, ¿eh? Es un poquito lento. Yo al final me hago la composición. Los antiguos tardaban generaciones en construir una catedral, ¿vale? No, es verdad. Es cuestión de tiempos. Nosotros nos vamos a hacer mayores. Yo ya tengo también una edad, y ya le digo, desde los 30 años llevo hablando, pensando en patrimonio industrial. Pero hay dificultades. Algunas son de gestión, otras son económicas. Pero claro, yo prefiero acudir con bisturí y ver cuáles son las causas y aportar en la medida de lo posible, si puedo aportar algo, y a veces sí que nos escuchan. Un proyecto personal. Hace años yo empecé a investigar el patrimonio de la guerra civil en la localidad. A nadie le importa esto. Pues fuera de aquí resulta que hay gente y hay colectivos que han trabajado y han conseguido pues, cosas, pequeñas cosas, pues atraer a la gente a sus poblaciones. Bueno, yo y unos amigos hicimos un pequeño trabajo y lo hemos puesto a disposición de otros investigadores y algo se hace. Obviamente, todavía no hemos visto este resultado, ¿vale? La administración pues tiene que mover, todo va despacio, yo ahí le doy la razón, pero tenemos que perseverar, ¿vale? Perdona, mientras esto ocurre, el Pantalán se ha ido a Ferlamar. La escuela de aprendices la tiraron para nada, para dejar ahí un solar asqueroso. Y mientras tenemos paciencia, va desapareciendo todo. Entonces, ¿para qué vamos a dar ideas si no las van a hacer? Las chimeneas. Bueno. Es que no tiene sentido dar ideas, ¿para qué? Para que se rían de ti. Bueno. Pero pienso que si no hacemos absolutamente nada, todavía es peor. Porque eso quiere decir, el que calla otorga y les da permiso para que hagan lo que les dé la gana. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar luchar poco a poco, en la medida que se nos deje, porque también hay que decir eso, en la medida que se nos deje. Porque lo cierto es que no podemos avanzar tan rápido como pensamos. Sí que es cierto que muchas personas de las que podemos hablar con ellos dicen, es que yo no lo voy a ver. Es normal, porque las administraciones cada vez son más lentas. Parece que no les interesa nada de lo que les decimos. Luego, también es cierto. Hay diferentes problemáticas. Cuando se voló la fábrica hablando de las chimeneas, bueno, hemos de decir que hay cierta responsabilidad por nuestra parte. Por nuestra parte hay cierta responsabilidad en aquel fenómeno que ahora mismo respetaríamos todas las chimeneas, la legislación, pero entonces esta conciencia no existía. Yo le he comentado que a finales de los 80 gente de nuestra población era favorable al derribo de todas las casas. Gente de nuestra población, ¿vale? A ver, yo no soy juez, esta opinión también está en mi casa. Yo cuando era niño no sabía lo que era el patrimonio industrial y esto lo hemos ido ganando paulatinamente. Este sentimiento viene en los años 80, en los años 90. Cuando fábrica cierra, muy poca gente está preocupada por preservar. Entonces, esto es una labor de conciencia y la conciencia se trabaja muy lentamente. Y luego, si adquirimos esa conciencia y somos capaces de decirle a nuestros políticos lo que tenemos que decir, tal vez consigamos algo. Y le digo tal vez, porque hay muchos problemas. Primero, el dinero. Vamos a destinar cantidades importantes y no es suficiente. Es decir, las inversiones que hay previstas son de un montante importante, pero realmente cubrimos solamente pues, un espacio de urbanización, ¿vale? Y lo tenemos que hacer a plazos, porque obviamente hay otras prioridades. Y tenemos que admitirlo de que esto es un proceso lento y tal vez algunos de nosotros no veamos esa regeneración cumplida, pero tenemos que perseverar y pasar el testigo. Yo aquí he traído a mi hijo, ¿vale? Mi hijo no sabe qué es Altos Hornos, o lo va sabiendo a partir de ahora, porque le contamos esta historia. En nuestra tradición viene pues, de época de los abuelos, pero tenemos que pasar ese testigo. Tal vez nosotros consigamos algo, ellos conseguirán más, estoy seguro, pero no podemos esperar. Tenemos que trabajar a pesar de todas las dificultades y apoyar aquellas iniciativas que sean correctas, independientemente de donde venga. Bueno, a veces tenemos que llegar a acuerdos y consensos con personas que tienen a lo mejor ideologías diferentes a las nuestras, pero es que es necesario hacerlo si creemos en esa regeneración patrimonial. Yo estoy aquí por ello, yo quiero generar ambiente. Y desde luego lo que no quiero es generar mal rollo. Si he venido aquí a la asociación y si llevo años trabajando estos temas es porque creo en ello y porque quiero legar y quiero que mi hijo
coja ese testigo, mi hijo, y lo de su quinta, y no caer en la cerrazón de no hacemos nada. Sí que hacemos, estamos asociados y luchamos por ello. ¿No llegará en el tiempo que quisiéramos? Pues claro. Bueno, vale. Bueno, volviendo también a lo de la gerencia, yo veo dos cosas, o dos puntos distintos. Uno es las edificaciones y la urbanización que hay que hacer, que es una parte más técnica. Bueno, soy arquitecta, he trabajado en la gerencia, no le veo problema, o sea, le veo, al final son casas, como has visto tú, no sé, no tiene una tecnología que tengamos que ir, con arqueólogos, es una cosa sencilla y se puede realizar. Es una parte que es cuestión de dinero y poco a poco se irá cubriendo. Parece que el ayuntamiento ahora tiene interés y entiendo que otros partidos políticos siempre dicen que sí, o sea que nosotros desde la asociación iremos haciendo para que siempre haya dinero, por lo menos para esa parte técnica y de rehabilitar el espacio y que se pueda usar. Luego está la parte de los usos. La parte de los usos también yo le he visto de bastantes situaciones. Tú, por ejemplo, has comentado que se hizo unos estudios, lo hizo Taller Bodí, con participación ciudadana, se preguntó, y sí que es verdad que son unos documentos muy, yo para mí, ambiguos porque no concretan, ambiguos porque al final es casi como decir, los usos son todos menos tal, tal y tal. Bueno, al final es demasiado ambiguo, ¿no? Pero, y también por otro lado, lo que tú has dicho de que las universidades sí que se hacen muchos estudios. Yo cuando estudiaba arquitectura ya no sé, me acuerdo que yo estaba en los primeros cursos y ya veía que había unos estudios ya era cuando estaba haciendo el catálogo, entonces hay una exposición y yo, mira, pues la gerencia, donde yo vivo, están ahí todos los teles dibujados, ya habían estudios hace muchos años. Luego con másteres de gestión de patrimonio también se han hecho muchos estudios que hacen en las universidades, y a mí la pena también es que no llegan a los ayuntamientos. Yo alguna vez nos han llamado, hemos venido, hemos hecho unas charlas para ellos, pero que luego esos estudios luego no llegan al ayuntamiento y a ver qué se ha hecho. Por ejemplo, uno de los últimos que sí que se centraban mucho en la gerencia, habían dos de los que me llamaron la atención, eran dos opciones. Una sí que era lo que tú dices, que comenta Radolí, que son viviendas pues que sean residenciales. Y ahí sí que planteaban, haciendo un estudio, esos másteres de rehabilitación, de gestión de patrimonio, realmente no son chavales estudiantes que no han terminado la carrera, ahí es gente, pues historiadores, gente de turismo, arquitectos, aparejadores, y entonces veían, por ejemplo, poner hoteles, hablan en plan hostelería, es decir, pero hoteles decían como si poníamos 4 filas de estas hostes, en plan para gente, para los que viniesen de la Vía Verde, que tanto se ha hablado, ¿no? Pues fuese el final de la Vía Verde, unos que fuesen tipo hostes, otro que fuesen como casas rurales que se podían, todo gestionado de una gestión pública del todo, no, o sea, pública es imposible, una gestión pública entiendo yo en la gerencia, tendría que ser una gestión, no sé, con concesiones, de alguna otra manera, y se planteaba eso, tipo hotelero, porque veíamos aquí en el puerto de Sagunto, no hay, carecemos de plazas hoteleras, o teniendo la playa, teniendo Valencia, teniendo Sagunto, principalmente para ver, hay muy poco. Entonces era una propuesta. Otra era, por ejemplo, también hablaban de convertirlos en, como teníamos aquí, mucha tradición de formación profesional, hablar con Consellería de Educación y ver si se podían hacer en centros ocupacionales, hacer como Cheste, en fin, en pequeñín, porque Cheste es muy grande, pero bueno, hablando de formación profesional. Entonces, según lo que se decida de los usos, hay cosas que ya no son nuestras, solo el ayuntamiento. Yo creo que lo principal que tienen que saber es la gestión. Como he comentado, la parte técnica yo creo que está más o menos solventada, pero la gestión, nosotros ya muchos años también, como tú, desde gerencia pública ya, de todo, y ninguno se atreve a hablar de la gestión de la gerencia. Ninguno se atreve a decir, si va a ser pública total, yo creo que nunca va a haber dinero, porque claro, en este municipio hay otras prioridades también. Y si tiene que ser con concesiones o con inversión privada, eso se tiene que saber y tienen que tenerlo claro los políticos. Al final, la manera de la gestión yo creo que es lo más complicado que tienen. Y con la gestión, y bueno, claro, los usos, y que todo, siempre lo he hecho de la asociación, miro a Javier porque está ahí pero que al final es un plan que todos los partidos políticos estén de acuerdo y se realizará, como tú dices, no ni un año ni 2, será para 6, 7, 8, 10 y cada vez estará un partido político gestionando la ciudad y que no haya problema y que vaya todo adelante. Pero yo también soy optimista como tú, y el ver que han quitado por lo menos, antes los fallos, quitado un poco de las aceras,
da ánimo a que por lo menos va, entiendo que en buena dirección. Por segunda vez, como al principio me ha dicho, simplemente recordar a todos los presentes que la semana que viene, el mes que viene, el 20 y pico, el miércoles después de San José, tenemos nuestra habitual conferencia. Va a ser muy interesante, siempre lo son, pero especialmente porque hemos citado a un representante de cada uno de los partidos políticos para que vengan aquí a presentarnos su propuesta sobre el patrimonio industrial. Punto. Nada más. Y entre esos apuntes, esas ideas, esas preguntas que tenemos previsto hacer, una de ellas, lo tenemos que reunir en la Junta y decidirlo, pero básicamente creo que va a ser importante. ¿Qué piensan ustedes hacer sobre los usos del patrimonio de la gerencia? De aquí a, como a las elecciones generales van a ser un mes o 2 meses después, pues que nos expliquen uno detrás de otro, ahí sentados, exactamente qué idea tienen sobre esto, idea concreta, y bueno, habrán hecho ya el estudio correspondiente de cuánto costaría, qué tipo de uso, es decir, se habrán estudiado bien, y entonces nos darán ideas reconfortantes, y todos participaremos de que esto va para acá. Eso, simplemente eso, recordar eso, el mes que viene no falta, va a ser muy divertido. Bueno. Sí, ahora. Sí. Bueno, hola, tocayo, ¿qué tal? Bueno, un par de cosillas también, referente a lo que ha dicho mi vecina de asiento, la que tengo aquí delante. A mí el tema de cómo se va a gestionar creo que puede ser la clave de los usos que pueda tener. Tal vez si se decidiera hacer una cesión o una concesión a una empresa privada, y dependiendo del uso que se le vaya a dar, a mí el tema de los hoteles, soy de turismo, que se le va a hacer, me parece bastante bien. La ciudad de Deja tiene unas carencias en este sentido muy grandes, y el lugar donde está cerquita de la playa, puede estar cerca de cuando llegue la futura vía verde, si llega, y demás, puede ser un buen uso. Y en cuanto a la vía verde, por ejemplo, yo también estoy a favor de que llegue hasta aquí, por supuestísimo, pero pensad que, por ejemplo, el que llegue ahora hasta Sagunto ha costado 20 años. Se quedó en Algimia de Alfara. Ahora, 20 años después, por fin va a llegar a Sagunto. Que no quiero decir que tarde por 20 años más a que nos llegue al puerto, que total serán solo muy pocos kilómetros, pero por lo menos ya tenemos aquí un centro de interpretación en la oficina de turismo. Y el tramo Sagunto-Puerto, yo creo que, aunque sea un dinero, el ayuntamiento igual a lo mejor lo puede asumir, que son solo unos kilómetros. También es verdad que lo que ha dicho José Ángel, no depende del ayuntamiento este proyecto, esto depende de mucho más arriba, tanto consellería como incluso a nivel estatal. Las vías verdes vienen gestionadas desde el Estado. Cuando se hizo el programa, o sea, el proyecto para esta ampliación, tal vez hubiera sido el momento de exigir que nos llegara un ramal por lo menos hasta lo que es el puerto. Sí que es verdad que tampoco se ha seguido exactamente lo que es la vía verde de Ojos Negros. Pensad que ahora enlaza con la Churra, que es la del Central de Aragón. Al fin y al cabo, la plataforma Vías Verdes lo que hace es reconstruir servicios, o sea, lugares donde habían vías de tren y acondicionarlos para uso ciclopeatonal. Aquí tenemos dos, entonces las han unido. A mí me parece genial, o sea, a mí no me parece nada mal. Lo único es pues eso, que deberían de haber hecho un ramal por lo menos para que nos llegara al puerto. De momento, como digo, la oficina o el centro de interpretación ya lo tenemos. Faltará hacer o incluso reconstruir aquí una pequeña estación de tren, aunque no fuera la que había, pero por lo menos para poder poner el centro donde toca. Pero bueno, son ideas. Bueno, buenas tardes a todos. Pese a que el día 22 de marzo habrá debate político, como hay algún representante de la Administración, al menos yo, bueno, soy Javier Raro, concejal de contratación del Ayuntamiento, que concretamente participa en las dos inversiones que se han hablado, la del casino y la de la urbanización que empezó ayer mismo empezó la inversión.
Lo primero, bueno, la parte reivindicativa yo la comparto. Seguro que mi compañero José Manuel, que también es representante municipal, pues comparte y compartimos la parte reivindicativa, que además pues tú explicas pues que las cuestiones van a veces despacio y a veces demasiado despacio. Por ejemplo, el tema de la vía verde, y muy cortito, es que unanimidad total de todos los grupos políticos y 2 veces durante esta legislatura reivindicado que la vía verde tiene que acabar donde acababa, donde acababa la vía férrea. El otro día inauguraron, bueno, empezaron esa inversión que va a ir de Algimia a Sagunto, y el propio alcalde decía que bienvenido que llegue a Sagunto, pero que tiene que llegar hasta el puerto. Así que yo creo que lo defendemos nosotros y lo defendemos todas las fuerzas políticas. El caso concreto de la gerencia, y por ser breve, y porque los demás aspectos yo creo que ese debate muy bien traído por ATIPS, y además, bueno, al hilo, ¿no? Que exista esta asociación, que haga estas charlas y que el tema este debate cada mes, yo creo que es importante para que todo lo que queremos, que es esa protección y esa reivindicación del patrimonio industrial, pues esté. Solo sobre la gerencia y sobre los usos, y solo sobre estos últimos 4 años que yo he tenido gestión municipal, cuando llegamos en 2019, o al menos yo como concejal, nos encontramos toda la ciudad jardín, ya pública desde el año, bueno, a finales del 2014, y la realidad que nos encontrábamos es que teníamos los jardines abandonados y cada una de las 21 viviendas sin servicios. O sea, aunque quisiéramos decir 4 chalets que sean un hostel o sean un albergue, no podríamos porque ni tienen iluminación, ni agua, ni desagües. Bueno, y dijimos, bueno, no queremos empezar la casa por el tejado, vamos a hacer un proyecto de urbanización, que es lo que se ha hecho este último año y medio, ya lo tenemos, está valorado en 5.200.000 euros, vamos a hacer esta primera fase de 2.300.000, que empezó ayer, básicamente la obra, que lo que vas a hacer poner en valor los jardines y que cada una de las edificaciones pues esté consolidada, más allá, no solo consolidada, y tenga los servicios para que una vez hagamos ese plan de usos pues pueda darse viabilidad. Es cierto que hoy por hoy lo que es el equipo de gobierno municipal no tiene decidido si van a ser hostel, coworkings o gestión universitaria, pero queremos dotar a esos edificios de los servicios para que sea un paso más allá. Ya si cada grupo político quiere tener más claro qué será en el futuro, pues lo veremos el día 22. Yo creo que muy interesante que la gerencia esté ahí. Yo creo que todos los grupos políticos la reivindicamos, ponerla en valor y recuperándola cuanto antes. Y animo a la ciudadanía, sea de la visión política que sea, que siga haciendo presión, porque muchas veces los políticos locales también necesitamos que nos hagáis presión a nosotros y que nosotros la hagamos a veces a la autonomía, que es competente en muchos casos. Hola, José Ángel, como te prometí, aquí estoy. A ver, en la línea de lo que decía Javi, yo también soy concejal de patrimonio cultural, que incluye patrimonio industrial. A ver, las cosas, como se dice, las cosas en este palacio van despacio, y en este Ayuntamiento de Sagunto todavía más. Pero se están haciendo cosas, es decir, yo sí que comparto un poco la visión optimista de José Ángel, de que, bueno, por lo menos se están haciendo algunas cosas. Es decir, la legislatura anterior se acabó, por fin, las oficinas de fábrica. Es decir, las oficinas de fábrica ya se están utilizando como edificio administrativo. En esta legislatura se ha gastado 1 millón y pico, creo que al final se va a subir a 1,2 millones de euros, en el casino. El casino, la obra está prevista para que acabe después de verano. Y para las gerencias se van a invertir, como decía Javi, además el proyecto lo ha lanzado Patrimonio Cultural, como decía Javi, 2,2 millones de euros que se empezaron a obrar el otro día. Estamos hablando de 350 millones de pesetas. No quiero ser antiguo, pero es que son 350 millones de pesetas lo que se va a invertir ahora. Evidentemente la gerencia te puede gastar 20 millones de euros, o 30, o 40, pero está claro que el ayuntamiento ni tiene 20, ni tiene 30, ni tiene 40. Ahora mismo tiene 2 y pico, que es lo que se va a gastar en una obra que empezó ayer. Y que se dirá, pues bueno, por el tema de los usos que se plantean y tal, yo con el estudio del plan director que planteó Carmel, yo no soy muy defensor
ese estudio, en la línea de lo que planteaba, no sé quién lo ha planteado antes en el público, ¿quién lo ha planteado? Teresa, creo que ha sido tú, ¿no? ¿La que lo ha dicho? Sí, yo he dicho lo que había, bueno, de lo que no es lo que pienso yo, ¿eh? Yo he dicho que son estudios que hacían en el... Coincido con Teresa en que el plan director no hice demasiado y que debería haber concretado un poco más. Por ejemplo, nosotros, yo no soy partidario de privatizar la gerencia, que es lo que se planteaba incluso cuando hablas tú de soluciones habitacionales, casas y tal. Eso en mi pueblo se llama privatizar la gerencia, que yo creo que eso es contrario al espíritu de lucha de la Comisión por Gerencia, que estuvo 20 y tantos años o 30 años defendiendo todo lo contrario. Es decir, que las casas que eran privadas fueran de toda la ciudad. Y el propio plan director, que yo soy contrario a ese aspecto, creo que se debería huir de convertir eso en casas, porque al final convertir en casas es privatizar el espacio. Otra cosa es que hablemos de albergues, que hablemos de hostel, que hablemos de... Yo creo que ahí sí que podemos llegar a un consenso todas las fuerzas, pero el tema de convertirlo en casas, yo creo que es volver atrás, es decir, privatizar el espacio para que una familia de 2, 3, 4 personas se queden lo que es de todos, que es la gerencia, que ha costado décadas y décadas de lucha. Y bueno, por lo que decía un señor que decía que es que no vale la pena decir los usos porque, a ver, el proceso de usos ya se realizó y ya se concretó en ese plan director. Que es cierto que no dice nada, como decía Teresa, dice lo que no se puede hacer y todo lo demás sí que cabe. Que es verdad porque es muy ambiguo. Y eso creo que es una carencia de ese plan director. Pero bueno, y para ir cerrando, yo creo que se están haciendo las cosas despacio, pero muy despacio en algunos casos, pero al final creo que sí que se están invirtiendo y dando pasos necesarios para desbloquear el patrimonio industrial. No voy a meterme en otros temas en los que la administración local no pinta nada, el tema del economato no voy a decir nada, el tema de la nave de talleres mejor me callo porque es una cosa que no depende del ayuntamiento, sino que depende de la consejería y tengo mi punto de vista, que es se está gestionando de manera horrorosa, pero me parece que el ayuntamiento sí que está destinando, que puede destinar más, por supuesto, pero creo que sí que se están dando los pasos para al menos levantar un poco la cabeza. Estamos hablando de, como decía, 350 millones de euros en una primera fase de la gerencia, Perdona, de euros no, ojalá de euros, de pesetas, que son 2,3 millones de euros, que yo creo que está muy bien, pero insisto, es que la gerencia te puede gastar 30 millones de euros y tampoco haría gran cosa, pero de momento nos vamos a gastar 2 y ya veremos. Y sobre todo es muy importantísimo que la sociedad, que asociaciones como APIX, AMIMO, APIVA, etcétera, estén detrás para que la gente del ayuntamiento, pues, vamos, escuchemos un poco el aliento para que no nos durmamos y hagamos que al final es lo que tenemos que hacer. Y ya está, perdonad por el rollo. ¿Yo puedo decir una cosa? Sí. ¿Con el micro? A ver, Conchi, ¿qué me Yo opino como tú en lo que es a nivel de no darle uso, como decían, para hoteles y eso, digo, porque ya fue privado para 4 ricos o 4 privilegiados y ahora que hemos luchado para que sea patrimonio de todos se lo vuelvan a quedar otros 4. Yo pienso que debe ser para cosas más rural, cosas de paso y para aprovechar que la gente pueda venir y hospedarse, pero no para que vivan 2 familias. Eso por una parte, pero ahora como eres tú el que estabas hablando, te voy a hacer una pregunta a ti directamente, lo siento. Tenemos el Museo Industrial, que ya lo hemos hablado a veces, muy bien, muy bonito, pero el fin del Museo Industrial es poner todo el patrimonio industrial. Ya está un poco de tiempo abierto. Lo que es toda la documentación que está por ahí guardada en una nave donde sea, porque eso ya no se trae aquí. Lo que no se puede hacer es, después de lo que se ha tardado en tiempo en que eso se ponga en marcha y que ahora sea un sitio para charlas o para cualquier otra cosa y no para el uso que en sí estaba, que era para poner el museo industrial. Como estás tú y estás en el ajo, pues aprovecho la ocasión. No sé a qué no pueda venir el próximo día.
Hola, Conchín. A ver, el museo industrial ahora mismo no es museo industrial, ahora tenemos un contenedor sociocultural, es decir, yo que también soy vicepresidente de la fundación, porque al final uno va acumulando cargos, quiera o no quiera, se están haciendo casi todos los meses alguna actividad en ese espacio, en ese museo. El otro día se hizo una obra de teatro, se han hecho charlas, se han hecho talleres, el domingo pasado me parece que se hizo un taller de patrimonio industrial para niños. Es decir, que lo que interesa es que eso, que ahora mismo es una caja, es un contenedor, se vaya utilizando al menos 1 o 2 veces al mes. Se están haciendo otra vez las visitas guiadas de la Fundación, tanto en el horno como en el museo. Que yo insisto, por si alguien todavía no ha entrado en ese futuro museo, los viernes se están haciendo hasta 3 o 4 visitas guiadas, tanto al horno como al museo. El museo está pendiente de un proyecto de musealización, es decir, ¿qué quiere ser de mayor ese museo? La Fundación ahora ha sacado a concurso la redacción del proyecto de musealización, que lo sacó hace unas semanas y se ha presentado solamente una empresa, que seguramente, evidentemente, como solo es esa empresa, se le adjudicará a esa empresa. Y esa empresa, con los criterios que ha marcado la Fundación y con los criterios que le ha marcado el Ayuntamiento, hará un proyecto. Ese proyecto tendrá que decir, pues mire, el museo que ustedes quieren vale 300.000 euros, o vale $500.000, o vale lo que sea. Es decir, ese proyecto que se va a redactar ahora tendrá que decir cuánto cuesta el futuro museo. Estamos hablando pues, yo no sé lo que costará, pero 300.000, 400.000, y alguien tendrá que poner ese dinero. Yo no estaré de concejal, pero los concejales el equipo de gobierno entrante tendrá que decidir si lo pone, si no lo pone y cuándo lo pone. Que yo espero que lo ponga lo antes posible. Pero de momento estamos pendientes de la elaboración de un proyecto museístico. Es decir, ahora mismo el museo es una caja. Y alguien tiene que decir cómo queremos que sea por dentro ese museo. Es decir, si queremos que sea una sala de audiovisuales, si queremos que tenga exposiciones, si queremos que tenga actividades didácticas para nanos, si queremos que no sé qué, si tiene que tener este itinerario, si tiene que... Es decir, alguien que sepa tiene que decidir cómo tiene que ser ese museo. Y luego lo que tú planteas es el tema del archivo. El archivo, hay una parte... El archivo no puede estar todo en ese museo, porque al final el museo no es un trastero, el museo es un museo. Y el archivo está ahora mismo en una nave, en el polígono Indroisa, donde está guardado y está pendiente de ese proyecto que decía que tendrá que determinar cómo tiene que ser el museo. ¿Cómo? Es decir, que tantas piezas, o menos piezas, más maquinaria, menos maquinaria, y en función de ese proyecto cogeremos partes de ese archivo y las pondremos en el museo. Pero tendrá que decidirlo ese proyecto. Bueno, pero toda la documentación que hay allí, no me digas que no puede estar ahí, que no es un trastero, no. Es que ahora hay gente como arquitectos y todo que puedan ver esa documentación. Si yo creo que eso es otra cosa. Yo creo que eso es a ver cómo articulamos para que los investigadores, historiadores, curiosos o quien sea, pueda consultar ese archivo. Pero eso no tiene nada que ver con el museo. Pero lo que estuviera en el museo, no en un trastero. Ahí, no, el museo tiene que ser un museo. El museo es un museo y el archivo es un archivo. Habrá partes del archivo que se pueden exhibir en el museo. Y puede que el museo o no albergue algún tipo de zona para investigadores o para lo que sea. Pero al final el museo es un museo. Y el archivo tiene que ser un elemento que abierto a investigadores, a historiadores y lo que sea. Pero no tiene por qué ser lo mismo. Ya, pero si tiene que estar abierto a investigadores, ¿cómo van a ir a una nave? La nave donde está ahora mismo albergado tiene oficinas para que la gente pueda, en el futuro, pueda investigarlo, y estudiarlo, catalogarlo, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hay una cosa con respecto al futuro museo, porque como muy bien ha dicho Guillermo, en estos momentos no lo es. Lo que sí que es en estos momentos es un centro de recepción para visitantes. Eso sí que lo es ya. Es decir, la fundación recibe allí a los visitantes, les enseña el edificio y hay cosas
que sí que se pueden hacer desde ya. Es decir, tú en tu intervención te has basado prácticamente en una fotografía de la maqueta. La maqueta es la joya principal de cualquier visita. Porque en estos momentos nosotros podemos tener las casas de la compañía, como decía Larios, podemos tener el sanatorio, el antiguo sanatorio, el centro cívico, economatos, gerencia, todo, incluso el horno y las naves, pero sin una visión de conjunto de lo que era la siderúrgica en su totalidad, y eso solo lo puede dar la maqueta, solo lo puede dar la maqueta, las visitas se quedan en simples anécdotas, que es la visita, como muy bien, y tenemos una guía didáctica maravillosa, que estuvimos en la presentación, tenemos unos materiales fantásticos, pero lo que sí que está claro es que a ese edificio hay que darle uso desde ya, porque cuando a ese edificio no se le ha dado uso, ha sido la diana de los actos vandálicos. Nosotros hemos visto las cristaleras rotas, desaparecer piezas, los moldes para la fundición, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer en estos momentos es darle uso, no como museo, porque falta el proyecto, como muy bien ha dicho Guillermo, pero sí como centro de recepción de visitantes. Y entonces hay pequeñas cosas que se pueden hacer. Incluso ahí, los que hemos ido a ver ese contenedor, hemos visto que hay una sala donde pone restauraciones. Pues bueno, lo que hay que hacer es, si hay personas, voluntarios, dispuestos a trabajar como los ha habido desde APIS, en recuperación de determinadas piezas, de determinados objetos, efectivamente sí que se le puede dar esos pequeños usos. Y entonces lo que sí que está claro es que en estos momentos la maqueta de la siderúrgica tiene que estar desde ya, debería de estar en ese espacio, que no es el museo, es un espacio que en estos momentos es el centro de recepción de visitantes. Por centrar un poco el tema, porque a lo que veníamos aquí era hablar del tema de la gerencia y nos estamos yendo alrededor del patrimonio industrial y todo, y antes de que los políticos nos sigan comiendo la tostada, que ellos tendrán, según han dicho por ahí detrás, el día 22 su oportunidad, y todos los demás tendremos la oportunidad de decirles cosas a ellos el 28 de mayo, pues vamos a centrarnos en la gerencia. Yo quería preguntarle a José Ángel, al ponente, si dentro de lo que hay de la gerencia no se sabe todavía exactamente lo que va a ser, llegará su momento y será lo que tenga que ser. Pero el entorno de la gerencia, como ha dicho aquí Cano antes, lo que era la escuela de aprendices se derribó, la avenida Jerónimo Roble está destrozada, la parte trasera donde los payeros también está que da pena. Si eso no depende del ayuntamiento, no depende del municipio, que por lo menos las infraestructuras de alrededor estén bien conservadas, ¿hay algún proyecto de que eso se lleve a efecto y la Alameda, la parte trasera y Jerónimo Roble sea decente y sea aceptable para las personas que en estos momentos la zona de los chalés azules, la Alameda y la parte posterior no tienen un servicio útil? Es deplorable ir a la Alameda, es penoso parar por la avenida Jerónimo Roble. ¿Hay algún proyecto? ¿Sabes algo al respecto o le tenemos que pasar otra vez la pelota a los que han estado un rato hablando? Bueno, yo estos días he estado haciendo fotografías. Como sabes, pues estamos muy en la zona. Puedo hablar como hablas tú. Es decir, a mí me parece que hay una serie de puntos negros, por ejemplo, justo en la fachada de la iglesia donde están los contenedores y la acera se estrecha. Pues a mí me parece que ese espacio no es compatible con la regeneración patrimonial. O sea, y esto es algo que se puede gestionar en casa. Tampoco pienso que intervenir ahí cueste una gran cantidad de dinero.
Por eso decía... Vale, yo te doy la razón. El tema de los payeros a mí también me parece bastante llamativo. Pues, lo uno, lo otro y lo otro. Sí, yo te doy la razón. No sé si van a tomar nota, pero deberían. De cara a las elecciones, esto sí que se puede arreglar. Se puede arreglar con recursos locales. Y bueno, estamos nosotros para denunciarlo. O sea, hay determinados puntos negros en la zona que deben ser solucionados. No los he puesto en la foto porque, bueno, prefería evocar momentos, pues bueno, diferentes y llamar la atención, pero sí que es cierto, ¿no? Hay elementos que deben cuidarse. Yo pienso que si mejoráramos las comunicaciones del entorno con Jerónimo Roure, con la zona sur, si abriéramos el entorno, la circulación, pues tal vez ganaríamos algo más, ¿no? Porque pienso que seguimos como encorsetados, ¿no? La gerencia tiene su muro, ¿no? Y ese muro yo pienso que se debe un poco de romper, ¿no? Y ganaremos con la circulación, pero también hay que intervenir en puntos concretos. El tema de gestión de residuos justo al lado de la iglesia, pues de verdad llama la atención, porque ese punto no es compatible con una buena gestión del patrimonio. El tema del parque de arbolado, a mí me parece un recurso que a mí pues me parece maravilloso, tener una extensión, un jardín, que si estuviera, pues no sé, pues con mejores condiciones pasaríamos con más ilusión. Desde el tema del COVID, la verdad es que damos más valor a este tipo de zonas ajardinadas, es decir, es una zona para disfrutar, pero por desgracia yo pienso que está mal gestionado. Es un punto negro. O sea, la última vez que estuvimos por allí, pues bueno, pues es evidente, hay un mal olor, bueno, también nosotros somos un poco responsables, pero es un poco la empresa encargada de limpieza la que tiene que estar ahí también. Pues no sé si se le pasa ese reporte, pero deberíamos insistir. Y está bien que lo digas, y lo digo yo también, es decir, tienes razón, son unos puntos que hay que cuidar. Y sobre todo hay quien tiene que tomar nota. Pero desconozco si hay un proyecto particular. Bueno, yo siento retomar otra vez el tema de la fundación, precisamente porque consideramos que el patrimonio industrial no solamente es el patrimonio arquitectónico, en este caso que estamos hablando de la gerencia, o el vegetal, sino también hay un patrimonio industrial que consiste, que el otro día estuvimos además hablando con la presidenta de la Fundación del Futuro Museo. Como bien decís, ahora es un contenedor y hay que dotar de contenido con ese proyecto museográfico. Ese contenido luego tendrá que tener también un proyecto de conservación y restauración del patrimonio, del bien cultural, que eso todavía no está previsto. Hay un proyecto, digamos, hay fotografías que habrá que conservar, hay papel de libros de todo tipo, de papel de lo que son planos, de cartografías, hay madera de lo que son los modelos para conservar. Quiero decir, hay un trabajo también a posteriori, que una parte estará, me imagino, en el museo, digamos, que haga una especie de, aparte de la documentación, inventariado y un montón de trabajo que hay que hacer de gestión cultural dentro de lo que es patrimonio, y que todo eso tiene que ir asociado no solamente al conjunto, digamos, más arquitectónico hablando, sino a todo lo que significa la gestión y conservación del patrimonio de bienes culturales. Bien, yo trabajo en la Politécnica, no soy del ámbito de arquitectura, sino de Bellas Artes, y dentro de eso tenemos un grado precisamente de conservación y restauración del patrimonio. Cuando fuimos, otra compañera de aquí de APIS y yo, a hablar precisamente con la presidenta a ofertar la colaboración con la universidad. Sigue la oferta ahí abierta, hay que tender puentes, no solamente para trabajos académicos que están básicamente más en cuestión de, quizás de arquitectura, que puede ser un centro de estudio de campo, ¿no? De investigaciones, de tesina, de tesis doctorales, de lo que sea, sino también en ese ámbito que yo creo que siempre pasa desapercibido, que es la gestión luego de la conservación y restauración del patrimonio, porque es que eso, sin eso, ella tenía razón, que es la vecina aquí que decía, muchísimas de esas cosas estarán en contenedores a saber en qué estado están.
Eso, lógicamente, hay que restaurarlo y hay que conservarlo, porque luego hay que conservar lo que eso se exponga o lo que se archive y dónde está. Entonces, quiero decir, yo soy optimista también, he llegado un poquito más tarde a esta especie de asociación y de implicación más así, pero vamos, hay puertas abiertas de colaboración que además es las que tienen que ser. Está también el Instituto de Restauración del Patrimonio, el IRP, dentro del Centro de Investigación de lo que es la Politécnica, que por ejemplo están restaurando ahora, y también conocemos ayer, han restaurado San Nicolás, están restaurando los Santos Juanes, y con mecenazgo, que esa es otra fórmula que tendríamos que empezar a poder, trabajar con esas sinergias desde lo público, que ahí estamos, para que desde la sociedad haya esa especie de conexión entre esas entidades que nos tienen que repercutir en el bien común de todos. Bueno, simplemente quería decir. Desde luego, somos muchos y pertenecemos a mundos distintos, diferentes, pero es necesario colaborar. Yo pienso que el ayuntamiento puede tener recursos, las asociaciones, las universidades, pues ojalá hubiera una vinculación pues, más efectiva. Ya no solamente por recursos económicos, sino por humanos y sobre todo ilusiones, ¿no? No sé, la gente que se dedica a la restauración, pues con mucho gusto trabajaría de alguna manera, se pueden habilitar, no sé, 1000 programas. Yo pienso que los jóvenes estudiantes, yo en mi época, pues que hubiera tenido, no, la tuve, bueno, jóvenes que estén en edad de tener una beca de formación, bueno, se pueden fletar muchas ideas y ojalá vaya por ahí el camino y ojalá se firmen convenios de colaboración. Es un deseo, yo lo apoyaría, vamos, fielmente. Pero no te han contestado. Que no te han contestado a la propuesta en el ayuntamiento. Bueno, es que claro, ahí tenemos el problema de que la federación es una entidad privada, porque depende, por eso también hablar como se reanudan esas conversaciones y cómo seguir. Bueno, pues yo creo que también como reflexión final me gustaría hacer también una reflexión a dos bandas con dos destinatarios. Por una parte, siempre hemos insistido, que es algo de lo que se ha comentado aquí también, que es necesario tener planes a largo plazo, porque el patrimonio que tenemos es muy extenso, complejo de recuperar y caro, y luego tenemos el problema de la gestión. Entonces es fundamental tener un plan de saber cuál es la meta, saber de dónde queremos llegar, que esté claro, que se pongan de acuerdo todos los partidos políticos con el consenso de la ciudadanía y ese sea el objetivo. Y luego sí que ya iremos gastando el dinero que haya hasta que se consiga ese objetivo. Pero si no tenemos un objetivo definido es muy difícil ir haciendo acciones puntuales separadas, puede que no consigamos el conjunto que obtenemos. Y por otro lado, sí que lo que estábamos hablando, es verdad que es muy lento, es a veces pues frustrante, parece que no se avanza, que estamos 40 años desde que se cerró y que no hay manera, pero bueno, el que todos los meses venga gente aquí a hablar de esto, a preocuparse, aunque estén jugando el Mundial, venía la gente, pues bueno, es una señal de que sí que hay un interés que seguro que por eso también tenemos aquí, aparte de su interés personal, por eso vienen los políticos a ver de qué va esto. Porque al final los políticos que tengamos, sea quien sea, se supone que están al servicio de la ciudadanía y tendrán que seguir lo que la ciudadanía que les ha votado quieren que se haga. Si aquí no viniese nadie, no hay interés por conservar ese patrimonio, por recuperarlo, bueno, pues ¿por qué los políticos se van a esforzar en eso? Si es que nadie lo quiere. Si aquí estamos mostrando un interés y estamos mostrando una fuerza y una necesidad, pues tienen ellos una necesidad de llevar eso adelante. Entonces es importante que sigamos presionando, echándole aliento en la nuca, como creo que decía Guillermo, y mostrando este interés. Y bueno, y eso hay que agradecerlo a todos los que venís aquí todos los meses, aunque haya partido de fútbol. Y bueno, pues nada, pues quería agradeceros la asistencia, agradecer a José Ángel, como siempre, su interesantísima ponencia. Le vamos a regalar, aunque ya tiene unos cuantos, otro cartelito conmemorativo, esta vez
como novedad le damos un boli también, que hemos hecho algunos de la asociación, y así por lo menos variamos un poco. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, ya ha anunciado antes Alfredo que la del mes que viene, que es para después de fallas, será una mesa redonda con los representantes de cada uno de los partidos políticos del Ayuntamiento, en la que les plantearemos preguntas sobre nuestro patrimonio industrial, su futuro y sus proyectos, y en el que podréis intervenir también. Nuestras preguntas puede que se las puedan preparar antes, seguramente las del público no tendrán preparación previa, así que podéis aprovechar el momento. Pues nada, muchas gracias.